Vamos a hablar hoy con Ramón Pinto, que es director de enfermería del área de salud de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Pinto. Buenos días. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recoger esa información, ese anuncio que hacía el ministro de Sanidad. Aunque haya vacunas, las medidas de seguridad se van a tener que mantener mínimo hasta el verano. Exactamente. La vacuna, para que sea efectiva como tal, como medida, tiene que estar aproximadamente un 70% de la población vacunada para que tengamos ese efecto rebaño, esa inmunidad de grupo que se llama, ¿no? En el caso de que no tengamos tanta incidencia de vacunación, es verdad que esas medidas se alargarán muchísimo más. Entonces es un poco responsabilidad de todos, porque la vacuna no solamente te va a librar a ti, sino también es hacia los demás. Es un acto también de generosidad hacia los demás. Yo me la pongo, pero también para proteger al otro. Y es lo que hacemos normalmente los sanitarios, que aunque no tenemos patologías, nos vacunamos de la gripe cada año precisamente para no ser un vector de transmisión. Y es lo que sería importante en el COVID, que todo el mundo lo viera no solamente como medida de precaución hacia ti, sino también hacia los demás para cortar la transmisión entre personas. De ahí que no haya que olvidar que hay que vacunarse, aunque los primeros sean esas personas de riesgo, personal sanitario. Aunque lleguemos a la vacuna meses después de que entre en funcionamiento, hay que vacunarse sí o sí. Sí, para poder tener, digamos, esa inmunidad de grupo, lo que se va a hacer es, primero, lo que marcará el gobierno, el ministerio a nivel nacional, será poco a poco una serie de cajones donde iremos entrando grupos poblacionales. En principio será la gente que son residentes en residencias de mayores o discapacidad, y luego entraremos también el personal sanitario, ya que estamos todos en la primera línea, ¿no? A partir de ahí pues irán marcando los grupos, que todavía no sabemos, que los están preparando, pero la vacuna va a llegar a todo el mundo. Es una vacuna que va a ser gratuita, ¿vale? Que dispondremos además ya de sistemas, ya se está trabajando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de comunidad autónoma, para prepararnos las instituciones sanitarias para poder dar ese servicio, como hemos hecho ahora con el COVID, a nivel de rastreo o a nivel de cuando hicimos las tomas de muestras de cribado poblacional, y también con la gripe, que se hizo una campaña especial. Estamos preparados para ello y ya lo estamos trabajando. Bueno, lo acaba de mencionar, las residencias de mayores, ¿no? Estábamos preocupados por ese brote en el hogar Santa Rita, y ahora surge otro brote en otra residencia también del Sausal, con 32 residentes y 11 trabajadores. Algunos residentes también han sido trasladados a centros hospitalarios, y aquí los cribados son la clave, ¿no? También en esos centros de mayores, porque hasta ahora precisamente no se ha producido una incidencia importante en Canarias, quizá como ocurrió en la península en la primera hora, precisamente por esos cribados. Sí, nosotros desde el primer momento, por la parte de salud pública, Gobierno de Canarias, y nosotros también, propiamente como gerencia de atención primaria, pusimos un mecanismo en marcha de control de residencias, ¿vale? Por nuestra parte, delegó desde salud pública en una orden que hacíamos una especie de como si fuéramos inspectores de lo que pudiera pasar y controlar que no entrara el virus en las residencias. Desde el primer momento nos pusimos a ello, se creó un equipo multidisciplinar en la gerencia, con trabajadores sociales, con enfermeras de enlace. Creamos un equipo específico que llevan trabajando desde mayo, desde que salió esta orden, donde nuestras enfermeras llaman a diario a todas las residencias, están divididas por zonas de salud, y le han dado apoyo. Qué necesidades tenían, información, material, control de acceso de los trabajadores, qué se podía hacer, qué no, y al final han sido un respaldo. Cuando se hizo este trabajo, salieron también a la luz muchas residencias que no estaban catalogadas o no estaban, digamos, de una forma legal, ¿no? Y son más de 100 en la isla de Tenerife, que es una particularidad que no tiene, por ejemplo, Gran Canaria. Nosotros somos la isla que más residencias tiene. Y no todas son como Santa Rita, que pudiera ser hasta un pequeño hospital comarcal, claro, por el número de residentes. ¿No? De residentes. Hay muchos que son pequeños chalés, donde hay igual 5 o 6 personas nada más. Y varía mucho. Hay gente que están encamadas, que son totalmente dependientes, pero hay otros que son independientes, que simplemente han tomado esa decisión de convivir ahí. Que pueden incluso salir. Mover, exactamente. Claro. Tenemos una visión a veces de medicalizar las residencias, cuando no es así. Son centros de vida, y cuando entras a una residencia de mayores te das cuenta que no tiene la instalación de un hospital.
son sus casas de Claro, esas personas. una vivienda, lo que pasa que comunitaria y con unos servicios. Exacto, con su ropa, con sus recuerdos, con los regalos que le lleva la familia, donde las familias están, Claro. donde ellos unos con otros hacen actividades grupales. Y entonces era uno de los focos que siempre estuvo ahí. ¿Y qué pasa? Que ahora es verdad que la incidencia en la isla ha subido muchísimo y también ha llegado a las residencias. Pero gracias a Dios, como comentabas tú, llevamos un sistema de cribados, ¿vale? Porque hay un trabajo en silencio que no se conoce y es verdad que se ha cribado ya varias veces a los centros. Y ahí en esos cribados, desde que te sale positivo, se actúa directamente. Y ahí se incide con más precisión a ver qué es lo que ocurre. Y cuando se ve que hay un número determinado, se ha optado por parte del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias de dársela a alguno de los hospitales para que lleven un trabajo, digamos, más concreto, más medicalizado en este momento y para controlarlo, ¿no? En el caso de los enfermeros, esa labor de vigilancia, ¿no? de observadores, no solo se reduce a esa función y aparte de todas las que tienen como personal sanitario, sino que además son rastreadores. Han sido desde el principio los rastreadores mayoritarios, se han ido sumando también los militares, otros sectores, pero principalmente son ustedes quienes llaman a esa persona que puede estar contagiada o que podría estar en una cadena de contagio y son los que avisan, cuidado, que hay que tomar unas precauciones y a veces no siempre se cumple. Sí, nosotros estuvimos, los primeros casos que se dieron en Tenerife, que si se acuerdan son los italianos que estaban en el Hotel H10, donde nos desplazamos desde los dos hospitales, el SUC y también atención primaria, donde estuvimos dirigiendo aquella intervención. Una vez que salimos del Hotel H10, 2 médicos y 2 enfermeros de primaria formaron, de los que estuvieron allí, formaron el primer grupo de rastreadores que hubo aquí en Canarias, ¿vale? Entonces, ese grupo ha ido creciendo y ahora mismo atención primaria, que es quien hace gran parte del rastreo, es un grupo multidisciplinar. Nosotros tenemos médicos, tenemos enfermeros, pero hemos integrado trabajadores sociales, que son muy importantes, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería o administrativos. Y el rastreo es la parte fundamental. Cuando alguien da positivo, porque ha llamado al 900, porque ha ido a su médico o ha aparecido por urgencia, y se le hace la PCR automáticamente que sale el resultado positivo desde el laboratorio de uno de los dos hospitales y nos lo hacen llegar, un rastreador lo llama. Y ahí es donde empieza como una labor de investigación, de detective, para ver de dónde puede surgir ese positivo y con quién ha estado. Con quién ha estado, que llamamos contacto estrecho, aquella persona que durante más de 15 minutos, sin mascarilla y a menos de 1,5 metros han tenido relación, ¿vale? Y esto es muy importante por lo que nos está pasando en Tenerife. Una vez que nos dan esas personas, se contacta con ellos a su vez, se les indica que han sido contactos y qué medidas tienen que tomar. Y al positivo también, que no salga de casa, las medidas, se le informa de todo. ¿Qué nos ocurre? Pues nos encontramos personas que no pueden cumplir con las medidas de aislamiento y demás porque económicamente, socialmente, pues oye, familias desestructuradas, ahora con la crisis económica no pueden tener unas medidas determinadas y ahí hacen una gran labor nuestros trabajadores sociales, ¿no? Para buscarle alternativas y darle soluciones. En otros casos nos encontramos que cuando le estás comunicando el caso, pues se oye por detrás la oferta del día del supermercado o el tranvía que próxima parada tal con Andes Central, ¿no? Entonces hay un poco de esa sensación de que nos vamos relajando, y antes fuera de micrófono lo comentamos tú y yo con las cifras de fallecidos, ¿no? O sea, cuando hablas de 45.000 muertes por COVID en España, en 300 días aproximadamente del año, estamos hablando de 150 muertes diarias. Es un avión que se caería cada día en España. Y lo hemos normalizado. Y lo hemos normalizado. Entonces, cuando ya llega un momento en el que convives con esta situación, pues te vas relajando. Y cuando le llamábamos al principio, eres positivo, ¿qué contratos tienes? 3, 4, 5 era lo máximo. Ahora llamas a alguien, ¿qué contactos has tenido? 15, 20 personas. Es mucho más difícil además rastrear, localizar a esas personas también. Y la expansión es mucho mayor. Es decir, tomas un desayuno con unos amigos, con lo cual te quitan la mascarilla y estás más de 15 minutos, almuerzas con otra gente, luego resulta que tienes un contacto porque juegas a fútbol,
luego, entonces vas sumando pequeñas cosas. Esa, quizá, lo estás diciendo y lo tengo en la mente, ¿no? Es la clave, ¿no? 15 minutos contacto estrecho sin mascarilla. Es un poco la pista que daba el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, en el Consejo de Gobierno, de que esos contagios mayoritarios que se están produciendo en la isla de Tenerife se producen en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno cercano, ¿no? Que Sí. es con quien nos quitamos la mascarilla. Familiar y social. Es decir, hemos normalizado y aquí siempre lo comparamos, por ejemplo, el VIH se puede entender mejor. Para cortar la transmisión del VIH entre dos personas, usábamos, por ejemplo, en caso de relaciones sexuales, un preservativo. Da igual que la otra sea tu amiga, da igual que la conozcas de hace 20 años. Tú no sabes qué relaciones ha tenido previas. Pues esto es exactamente igual con el COVID. El que tú y yo nos conozcamos y nos sentemos en una mesa a tomar un cortado no significa que yo sea una garantía de que tengo un pasaporte sanitario, claro, de que no te voy a contagiar porque yo no haya tenido otros contactos, ni tú los tuyos. Entonces, ¿qué pasa? Que como es en la interacción social es más difícil de controlar. Y eso sí nos está pasando, por ejemplo, en trabajos, donde hay una persona positiva y nos da varios compañeros de trabajo porque han compartido café en un office o claro, donde contacto más directo. Entonces vas a la familia, que es lo normal, porque si mi hijo saliera positivo, lo más normal es que su hermano y mi mujer y yo salgamos positivos. Lo que no es normal es mis padres. Y por ejemplo, en el caso de los sanitarios, que lo estamos pasando bastante mal, porque ya se nos alarga esto desde el martes de carnaval. Sí, porque parece que les habíamos dado un respiro y ahora volvemos al relajarnos nosotros, sobrecargamos también al sistema todo. Sanitario. Nosotros hemos cambiado todo. O sea, a nosotros nos llamaron el martes de carnaval, por ponerte un ejemplo, para ir al Hotel H10, y desde entonces yo no entro a casa de mis padres. Descanso. No veo a mis padres. ¿Y no has podido ver a tu familia desde en casa no, ni ellos entran a la No mía. los pones en riesgo, evidentemente. No los ponemos en riesgo. Y como eso, no abrazas a mi suegra o no abrazo a mi suegro. Es decir, has tomado una serie de medidas que luego te duele mucho cuando ves actividades como los botellones, como fotos en el Facebook. ¿Vale? Entonces, nos hemos relajado todos absolutamente, normalizamos, también es verdad que son muchos meses y hay un agotamiento. Lo hemos incorporado a nuestra vida cotidiana. A nuestra vida, ¿no? Y lo que no podemos caer tampoco, que hay una expresión de nadar contra corriente mucho tiempo y luego llegar a ahogarte, ¿no? en la arena. Lo que no podemos es ver a esa vacuna como que sea la gran salvación y no vamos a hacer nada ahora porque total ya está ahí la vacuna. Ya se va a resolver. Cuando encima después hay mucha gente que está en contra de la vacuna, ¿no? Que es ahora mismo las redes sociales, esa información inmediata, lo veíamos con el decreto el otro día de los antígenos cuando sale, que no sale el boletín y a los 5 minutos ya había interpretaciones de todo tipo, sí, que los chicos no iban a poder venir desde Madrid los que estaban estudiando, que los que estaban en el extranjero ya se les cerraba la frontera, que resulta que no hace falta que te hagas la prueba porque te la van a hacer aquí. Es decir, cada uno ya es abogado e interpreta, cada uno es sanitario e interpreta, y ves que hay como una relajación y un sentimiento de que hay muchas opiniones y total, bueno, pues ya está la vacuna y se nos quitará. Y como decía al principio, la vacuna es una cuestión de responsabilidad individual y social. Si no nos la ponemos un grupo elevado de personas, no va a servir no va a de ser. nada. O sea, si seguirá la gente que no se ha vacunado contagiándose, seguirán apareciendo las cifras de 100 diarios, seguiremos con la mascarilla, seguiremos con intervenciones, seguiremos con restricciones y no recuperaremos la vida social, la laboral y económica, que no nos olvidemos que aquí también hay que tener una responsabilidad con todo. Claro, ¿no? se ponen en juego muchos aspectos. Claro, el cierre de un comercio está en manos de quienes vamos ahí y de quién lo gestiona también. Entonces hay que mantener las medidas, hay que obligar al gel a entrar, hay que obligar a mantener esos cupos según el espacio que tenga, hay que obligar a las mascarillas, hay que distanciar las mesas y cumplir con los horarios. Y entre todos al final saldremos. Bueno, sobre todo ahora que vienen esas fechas navideñas y que todos queremos por lo menos tener la oportunidad de disfrutarlas en familia. Ramón Pintor, muchísimas gracias por estar aquí y aclararnos un montón de cosas que a ver si nos metemos en la cabeza y creo que nos van a venir muy bien dada la situación que estamos pasando. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.